¿Cómo estás? Buenos días, señor consejero. Continuamos con las entrevistas con Gonzalo Ezequiel Demián Viña. Así es. Y que estás presentado en dos concursos. En el 42 para ser fiscal y el 43 para ser defensor de primera instancia. Exacto. ¿Qué reflexión podés hacer sobre la jurisprudencia del Tribunal Superior en materia procesal penal, contravencional y de faltas? Bueno, la jurisprudencia del Tribunal Superior, al menos en lo que es la jurisprudencia reciente, tal vez lo más destacado es la discusión que se dio acerca de la materia que tiene que ver con la probation y con la mediación penal, por razones bien distintas, aunque íntimamente vinculadas con lo que es el diseño constitucional de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la organización del proceso como un sistema acusatorio. Concretamente sobre la probation, en dos fallos el Tribunal Superior tuvo oportunidad de pronunciarse con relación a lo que es el carácter que debe reconocerse al dictamen que emite el fiscal para oponerse o para consentir la concesión de la probation. Estos son los casos Jiménez y Benavides. Benavides quizás sea de esos dos el caso más resonante porque tiene que ver con la materia penal y es donde las implicancias de la decisión se extienden más profundamente en los derechos de la persona. ¿Qué es lo que me interesa destacar de Benavides? Sucintamente lo que se discutía ahí era si el dictamen del fiscal, que se oponía a la concesión de la probation con apoyo en criterios generales de actuación, podía ser vinculante para el juez. Los jueces de mérito, concretamente la segunda instancia, había decidido conceder la probation a pesar de la oposición fiscal. Y con un recurso interpuesto por el agente fiscal, la causa llega hasta el TCJ en un recurso de queja y el tribunal termina revocando esa decisión. El argumento gira en torno, como les adelantaba, al sistema acusatorio y a la distribución de competencias entre lo que es el orden federal y el orden local. Lo que se dijo, en términos generales ahí, fue que había una perfecta compatibilidad entre el artículo 76 bis del Código Penal y el artículo 205 del CPP local, y que esa compatibilidad debía ser leída a través del artículo 13.3 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el 106 de esa misma norma fundamental. En definitiva, lo que concluye el tribunal es: el juez no puede subrogarse en las facultades del agente fiscal de impulsar la acción, aun cuando pretende invocar su necesidad de controlar la actuación procesal y de asegurar el respeto a los derechos constitucionales en ese control. Pero hay matices en los votos que emite la mayoría. El tribunal se integró con 4 jueces para esta decisión, con la disidencia de la doctora Ruiz, que consideró que no era una sentencia definitiva. Así que lo que nos interesan son los votos de los señores jueces Lozano, Casás y de la señora juez Ana María Conde. ¿Por qué digo que hay matices? Porque los 3 coincidieron en que el tribunal no se podía subrogar en los criterios del Ministerio Público Fiscal, pero los 3 difirieron en cuanto al alcance que se le podía conceder a un eventual control sobre la actuación del Ministerio Público Fiscal. Y podríamos construir algo así como una especie de escala de menor a mayor en cuanto a ese control que se reconoce facultado de los tribunales. Digamos, mientras el juez Lozano opinó que por imperio de este sistema acusatorio, los jueces no podían subrogarse en el ejercicio de la acción y solo podían verificar que existieran fundamentos para la oposición. En cambio, el juez Casás dijo que no solo tenían que verificar que existieran fundamentos, sino que además esos fundamentos no fueran violatorios de preceptos constitucionales. Esto plantea problemas interesantes para el caso de un defensor que quiera articular algún agravio al principio de igualdad. En tratamientos, en causas penales donde se estén discutiendo imputaciones similares por hechos similares, pero donde el imputado no sea merecedor del consentimiento a criterio del fiscal para obtener la probation. Y por último, el tercer voto, el de Conde, es el que entiende que el control de la fundamentación no se limita a, 1, corroborar que exista ese fundamento vertido por el agente fiscal, 2, que ese fundamento no agravie un principio constitucional, sino 3, que no sea, Conde utiliza estos términos, un ejercicio discrecional de su facultad. Y esto me parece que es el aspecto más interesante del fallo, que tiene que ver concretamente con un enfoque global del derecho. ¿Y por qué les propongo este análisis? A ver, la discusión acerca del carácter vinculante o no del dictamen del Ministerio Público Fiscal es muy vieja en materia penal, tan vieja como la introducción del artículo 76 bis al Código Penal. Los tribunales siempre han discutido sobre esto. Y hay un punto, un enfoque que yo creo que siempre se ha perdido de vista, y es el que tiene que ver con la unidad del derecho.
¿A qué me refiero? Se debate sobre quién es el titular de la acción, quién la puede impulsar, si el juez se está subrogando en facultades del Ministerio Público Fiscal o no. Lo cierto es que lo que nosotros tenemos presente en la regulación del 76 bis y concretamente en la regimentación que es el artículo 205 es una facultad discrecional de la Administración. El fiscal está actuando como un agente de la Administración en ese caso y no está actuando en ejercicio de una facultad reglada, está ejerciendo una facultad discrecional. De manera que los tribunales tienen no solo el derecho, sino el deber de controlar que el ejercicio de esa facultad discrecional sea constitucional. No alcanza con verificar que se expresaron razones para oponerse a la concesión de la probation o que esas razones no agravien un derecho constitucional. Lo que se requiere es que el fiscal, refiriéndose al caso concreto, ponga sobre la mesa cuáles son todas las posibilidades de actuación que tiene frente a ese supuesto y justifique fundadamente por qué se opone a la concesión de la probation o, dicho en otros términos, por qué es necesario que la concesión, que el caso se resuelva en un juicio público y con una sentencia que defina de una vez y para siempre la situación del imputado. Un argumento similar utilizó la Corte Suprema analizando un caso disímil, cuando se trató en la década del 90 de las facultades policiales para ejercer requisas y allanamientos. En el caso Tumbeiro, la Corte termina convalidando una requisa que se hace sin orden judicial en un procedimiento que agentes policiales identificados como tales hacen en un barrio de emergencia. Lo que hizo la Corte para convalidar ese procedimiento fue remitirse a los argumentos del Procurador Fiscal General de esa época, y lo que dijo el Procurador, palabras más, palabras menos, fue: esto es un acto administrativo, todo acto administrativo goza de una presunción de legitimidad, no hay ningún argumento que haya aportado a la defensa para destruir esa presunción, y en la medida en que la policía actuó como agente de la administración, bueno, pues debe ser dado por válido. Ese argumento que fue utilizado por la Corte para revertir, para caer en una regresión de derechos constitucionales, yo creo que es un buen argumento que pueden usar los tribunales, los defensores y hasta los agentes fiscales para defender la facultad de fundadamente instar o no instar el ejercicio de la acción penal pública. Entonces, lo que yo propongo como interesante en este fallo del TCJ es no solo atenernos a los criterios que ventilaron los 3 jueces de la mayoría, sino analizar la viabilidad de introducir esta nueva variante, es decir, bueno, ¿qué hay entonces con el ejercicio de las facultades discrecionales? ¿Hasta dónde podemos controlar esas facultades discrecionales? Los jueces penales podrían intentar aplicar toda la doctrina que se creó sobre la discrecionalidad administrativa, sí, claramente, a la actuación del fiscal. Sí, yo creo que Domingo Cecín le haría un gran favor a los jueces penales que quieren oponerse o que quieren, entre comillas, alzarse al criterio del TCJ. No solo porque tienen un deber moral de acatar los fallos del TCJ, sino porque ellos solamente podrían apartarse de esos, por esa razón, esgrimiendo nuevos argumentos que no hayan sido tratados por el tribunal. Yo creo que esta elaboración doctrinaria en materia de derecho administrativo sobre control de facultades discrecionales de la administración les serviría a los tribunales, a los defensores que quisieran plantear esta cuestión para llegar hasta el TCJ nuevamente. El fiscal general muy contento. Ojo, no creo que esto deba agraviar al fiscal general, porque de hecho, o sea, en el caso habían llegado por un recurso del Ministerio Público Fiscal. Bueno, muy interesante. Usted se postuló para los 2 cargos, para defensor y para fiscal. ¿Tiene alguna preferencia? A ver, a mí me interesa ejercer el rol de parte en el proceso. Yo estoy convencido de algo, y es que yo nunca voy a ser juez, fiscal o defensor. Yo quiero ejercer un rol, yo quiero ejercer el rol de defensor, yo quiero ejercer la defensa pública. Yo creo que mi vocación es por la defensa pública y creo que es el lugar donde puedo hacer el mayor aporte. No creo que ninguno de nosotros, de todos los que integramos la justicia de la ciudad, o de los que aspiramos a integrar la justicia de la ciudad en distintos ámbitos, tenga un título, más allá del rol que tiene que cumplir, de juez, de fiscal o de defensor. Sí creo que tenemos una misión y un deber fundamental. A mí me interesa aportar desde la vocación por la defensa pública, porque creo que es donde mejor puedo llevar mi formación profesional y hasta mi formación humana para lograr buenos resultados. ¿Y por qué digo esto? Porque creo íntimamente que la defensa pública tiene la necesidad de conciliar los intereses del caso concreto con los intereses generales. Hay muchos casos en los que la defensa pública tiene que buscar simplemente una absolución o buscar la remisión o la extinción del proceso de la mejor manera, pero hay otros en los que a la par puede buscar
o excitar un pronunciamiento que beneficie a otros imputados, a otros posibles imputados. Un pronunciamiento que recaiga sobre los intereses generales de la sociedad. Un pronunciamiento que busque la satisfacción del interés social, como proclama la Constitución de la Ciudad o la Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿Esto quiere decir que el Ministerio Público Fiscal no puede hacer esto? Claro que lo puede hacer. Está en excelentes condiciones para hacerlo. Y creo que hay buenos agentes fiscales hoy en día para llevar adelante esa misión. Y creo que hasta podría yo desarrollar ese rol. Pero hay una realidad, y es que mi vocación es por la defensa pública. Como defensor, ¿qué opina desde el punto de vista del defensor, qué opina del abordaje que hizo al conflicto por el uso del espacio público en las calles Florida y Pueyrredón el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Pues yo creo que era un abordaje necesario. Y me parece que en un punto es paradójico y no tanto con cierta política que lleva adelante la Defensoría General. ¿Por qué? Hay lo que a mí me interesa mucho, y es la Defensoría General se ha presentado, o yo la he visto presentada con un leitmotiv en distintos medios de comunicación, como la Defensoría General de la Ciudad, y la Defensoría dice algo así como defendemos derechos. Yo creo que la Defensoría Pública hace mucho más que eso. Y eso quedó patente en el caso del problema de la administración del espacio público y los manteros. La Defensoría Pública defiende personas, no defiende derechos. El país y la ciudad muy probablemente pasó por periodos de estado de negación de derechos. Y fue necesario llevar adelante batallas fuertes y duras para lograr el reconocimiento de esos derechos. Esto es claro y no lo vamos a negar hoy, pero creo que esas batallas han avanzado y creo que se han producido notables triunfos en ese marco. Bueno, hoy llegó el momento de dotar de contenido a los derechos. Y ese contenido no es otro que el contenido político, es el contenido de las personas que son titulares de esos derechos. Yo puedo defender derechos, yo puedo defender el derecho a una defensa justa, yo puedo defender el derecho a una vivienda, yo puedo defender el derecho a la salud, pero lo que yo tengo que defender es a las personas que no tienen esos derechos. Lo que yo tengo que lograr hoy desde la defensa pública es dotar de contenido esos derechos, dotar de contenido político. ¿Estoy hablando de política partidaria? No estoy hablando de esa clase de política. Estoy hablando de política judicial, estoy hablando de la defensa pública o de los agentes de la justicia de la ciudad como agentes naturales del gobierno de la ciudad. Entonces creo que en el caso concreto de la disputa por el espacio público y los manteros, lo que se buscó fue una solución del conflicto, y eso es lo que tiene que buscar la defensa pública. Solucionar conflictos para reconocer cuál es la verdadera posición de las personas en él. No para dirimir una disputa estrictamente jurídica acerca de quién es la titularidad del espacio público y cuál es la extensión del ejercicio del poder de policía. No sé si eso responde a su pregunta, señor profesor. No tengo preguntas, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día.